Bienvenidos a su programa número 29 de Todo para Todos. Les habla Enrique Sturhan, como siempre, desde acá, desde su canal de Todo para Todos, en una nueva emisión de este hilo conductual o hilo histórico y filosófico para que podamos ir entendiendo cómo se maneja el mundo y la política hoy en día. Vemos que estábamos hablando de que política y religión son prácticamente lo mismo, una convive con la otra y la otra con la una, porque ambas son interdependientes. Esto se ve en lo que hemos estado hablando todos estos programas anteriores, eh, desde aproximadamente el programa número 20, no, desde el 18, 20, hasta el momento. Y bueno, hoy voy a comenzar por, como estaba hablando, por culminar la idea del programa número 28 sobre el anticristo y todo lo que hacía mención en ese momento y el por qué hice mención a este y a los evangélicos que parecen moda en nuestro continente con el auge que sabemos que viene de cierto grado por un nivel socioeconómico bajo en la mayoría de los casos, por ignorancia. Ignorancia no es ser bruto, por cierto, es ignorar algo o desconocerlo. También ahí viene por intereses económicos, aquellos pastores que solamente se quieren enriquecer, personas que mejoran su discurso, su manera de hablar, que si normalmente si se lanzan a política tendrían bastante auge, ¿no? Pero como todos sabemos, este tipo de religiosos suelen ser dogmáticos, suelen ser sectarios, poco pragmáticos, y la sociedad es muy amplia y por eso no se dan tanto en la política. Allí es cierto grado de, igual que los cantantes y los poetas y ese tipo de cosas, no deben meterse en política. Decía Sócrates que los gobernantes deberían ser filósofos. O sea, los políticos deberían ser filósofos. Para ser político se debería ser filósofo primero. Pero bueno, además de eso, tenemos un cierto grado de desesperación por problemas personales, muertes de familiares o sencillamente y llanamente el estatus económico, como estaba diciendo al principio, que hace que las personas se sientan desesperadas, entran en desesperación y buscan algún tipo de consuelo, creyendo en algo, incluso ciegamente, y ahí es donde parte el problema, cuando empiezan a hacerlo ciegamente, entre comillas. Esto es entonces el hecho de que haya nombrado el anticristo en esa consideración y por las demasiadas coincidencias y evidentes mención con las escrituras religiosas como la Biblia, que hablan del anticristo y tiene mucho parecido con lo que ha hecho Netanyahu con escrituras de los israelíes que están adaptadas en la parte de los evangelios, para los evangélicos. Recuerden que les mencionaba que este tipo de religión la crearon los sionistas, ¿ok? Para crear en las personas un nivel de entrega ciega, absurda, donde incluso llegan a reconocer que Dios, imagínense ustedes, eligió al pueblo de Israel y no al suyo propio, no a ellos como pueblo elegido, pues, como está. Y entonces ellos pueden hacer lo que quieran y siempre son perdonados o disculpados o se les da la razón, aun cuando no la tengan, como en el caso de lo que está sucediendo en Gaza. Y les recordábamos también que los sionistas, que son los que están gobernando el Estado de Israel, no son realmente sionistas y que los judíos reales, los verdaderos israelitas, viven allí desde hace 5.000 años o más
y vivían en santa paz con los palestinos, nunca tuvieron problemas, vivían cordialmente como un país laico prácticamente, y hasta que se creó por Inglaterra y por Estados Unidos en la ONU la división. Recuerden que Palestina fue colonia inglesa y les da la colonia e instantáneamente les quita la mitad del territorio, dándoselo a Israel, y Israel ha ido tomando más territorio y masacrando, digámoslo de alguna manera, al pueblo que está allí. Hoy en día los está asesinando con disparos, bombardeos y adicionalmente de hambre. Entonces cuando les van a dar comida, que la controlan los mismos israelíes y saben cuándo la van a entregar, la gente va a buscar la comida y allí los ametrallan. Y cuando no, entonces vemos en las imágenes que están saliendo de los niños desnutridos y el alto porcentaje de niños que están muriendo de hambre creado por ellos. Eso no lo justifica, eso no son las escrituras de Dios, no son los mandamientos de Dios lo que está haciendo Israel realmente. Pero entonces, a eso le adicionamos que en partes como en nuestro continente, por ejemplo, en países como Venezuela, han habido intentos de desestabilización, intentos incluso de invasión, en el cual hay uno muy en particular. Yo les recordaba en el programa pasado que hubo uno que se llamaba Operación Gedeón, que era un juez israelita de la antigüedad, que aparece en las escrituras, en los evangelios, en las escrituras, por lo menos en la parte de historia, ahí aparece. Y esto coincidentemente con la firma de un convenio entre un partido opositor en Venezuela, el cual dirige la que actualmente está todavía en este plan desestabilizador, supuestamente bajo escondida, digámoslo de alguna manera, pero todos sabemos dónde está en la Embajada de Norteamérica, de Estados Unidos, que apoya a Israel, y todo esto tiene mucho que ver en sí, ¿no? Y ese plan, casualmente, se suma a que esta misma persona en 2004 visitó a George Bush, hijo, para las primeras sanciones a Venezuela. Las primeras sanciones a Venezuela no fueron en 2015, no fue el decreto de Obama. El decreto de Obama lo que hizo fue impulsar para hacer más medidas, pero ya habían sanciones que había hecho el mismo Bush para 2005, 2006. Los efectos se comenzaron a ver en 2006, 2007, que fue, por cierto, la primera reconversión cambiaria donde se eliminaron los primeros 3 ceros. Estaba Chávez vivo en la presidencia. ¿Cómo se llama? Estas sanciones fueron, recuerden, a los famosos F-16, pero también sumaba a los tanques y a todo lo que era el ejército, ¿no? Pero principalmente los tanques, que tienen casualmente motores diésel que utilizan los tractores y los vehículos de transporte de alimentos, los camiones, digámoslo de otra manera, y los autobuses, vehículos de transporte público, de transporte de personas. Entonces tendrías transporte de mercancías y transporte de personas que se paralizaron porque no había repuestos, no había motores, y además de eso, se sancionó a Pequiven porque estaba en boga aquello de las armas de destrucción masiva, que después se demostró que no existían en Irán, en Afganistán, en Libia, en Siria, en todas estas partes, y que fue creado por traidores internos y financiado e impulsado desde Estados Unidos y desde Israel. Esta persona, eso después en 2006-2007, al poco tiempo se comenzó a ver el problema alimenticio, empezó a disminuirse, pero no se notaba tanto porque el petróleo estaba alto y se compensaba la baja de la producción nacional, destruyó prácticamente eso a mediano plazo, la destrucción alimentaria venezolana. Y esto no lo van a escuchar mucho, esto solamente el que echa este cuento como es, hasta ahora soy yo, porque yo estudié eso bastante, lo analicé y hice escritos en esa época, pueden buscarlo en 2018, 19, y para esa época ya estaba la crisis alimentaria y la escasez y la hiperinflación. Comenzó la hiperinflación el 16 aproximadamente, 15, 16 comenzó la hiperinflación.
que tuvo un preámbulo, o sea, un principio en el desplome del precio del petróleo justo a un mes de haber tomado posesión o haberse juramentado como presidente electo Nicolás Maduro Moro. No es casualidad, yo no creo en coincidencias, ya lo he dicho, yo no creo en casualidades, y menos de este tipo. Entonces, se cae el precio del petróleo, similar a lo del Viernes Negro del año 83, con Herrera Camping, y se disminuye la importación de los alimentos que se estaban compensando con esa importación, con la venta de petróleo, la disminución de la producción interna. Fue un error del gobierno no haber, en ese momento mismo, haber impulsado nuevamente la producción interna con, bueno, lo intentaron, ciertamente lo intentaron, discúlpenme, el gobierno, de allí vinieron los Sukhoi y vinieron los tractores de Benirán, vinieron los tractores rusos y vinieron las cosechadoras Agrinal de Argentina, vinieron los Turpial y este tipo de vehículos de Irán, los carros. Eso vino, pero nadie se fijó en el fondo del problema productivo alimenticio nacional. Entonces, esto explotó para el año 2016, 2015, realmente, con aquello de la última cola que ganaron la Asamblea Nacional. Después vino, iban a sacar a Maduro en 6 meses y todo esto. Y por cierto, yo les había dicho que vamos a sacar en este canal un resumen corto, creo que unos 10 minutos, sobre lo que se decía en 2002 y después lo pueden comparar con lo que se decía a ustedes mismos, pueden hacer este comparativo con lo que se decía después en 2015, 16 y lo que se dice actualmente. Y verán que es el mismo discurso desde el año 2001. ¿Ok? Y en ese momento vino entonces la crisis económica, vino la hiperinflación y vino toda la escasez y todo lo que se ejerció, que por cierto, también la hiperinflación en 2001, justamente, como les estaba mencionando esa fecha, el señor Álvaro Uribe Vélez hizo un decreto, creo que se llama resolución número 8, si mal no recuerdo, sobre el intercambio económico en la frontera, donde le da la potestad a las casas de cambio de ellas poner el precio del dólar, del bolívar, de la tasa de intercambio, y no el Banco Central de Colombia. Entonces, esta gente para esa fecha ponía el precio que le daba la gana de acuerdo a la llamada telefónica que le hacían y produjo todo este desastre que hubo y que todavía hoy en cierta forma vivimos, pero ya tenemos recuperado el 85-87% de la producción nacional y se está importando solamente, creo que 95, creo que es la cosa, y se está importando solamente un pequeño porcentaje, que generalmente son productos, porque hay que tener variedad de mercado, traerán productos de Turquía, de Irán, de otros países, y lo que se redujo fue la importación de productos de acá mismo del continente, porque vino aquella grupo de Lima y todo esto y nos bloquearon los mismos vecinos hasta llegar a que Lula nos vetara, incluso hace poco, en los BRICS, porque seguimos teniendo el mismo ataque. Ahora tenemos a la cuarta flota en el Mar Caribe, haciendo una especie de bloqueo de sitio, un estado de sitio, muy similar, por cierto, en este canal está un video sobre eso y en mi blogspot tengo ese escrito ya para que ustedes vean, lo hice creo que fue en 2019, 2020, y tengo en otro canal que yo tenía para esa fecha, Enrique Sturhan 2020 en YouTube, un video al respecto, ¿no? Sobre se llaman los barquitos imperiales, son tres o cuatro videos, 3 o 4 programas que hice, porque lo hice de acuerdo a las fechas, ¿no? A los tiempos. Me vine desde la época de la colonia, Simón Bolívar, hasta llegar a la época de el bloqueo a La Guaira en 1901, estando Cipriano Castro de presidente, y cierro con el bloqueo, asedio que nos están haciendo actualmente
que no había sido de barcos, pero ahora sí los tenemos. Fue como una premonición. Y eso lo pueden conseguir en este canal. Nosotros subimos ese video y lo colocamos allí. Se llaman Los Barquitos Imperiales. Está hecho en 1, 2, 3, 4. Es como un resumen histórico, al igual que lo hay el de las revoluciones en Venezuela, al igual que lo hay entre ¿cómo se llama? La guerra de las monedas. Después viene la guerra de las botellas, que fue una guerra entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Y hace alusión a la polar, porque hubo una guerra con lo de las harinas también, ahorita con la escasez. Vean que nada de esto es casual. Todo eso se originó con el decreto de Obama, de Bush, ¿ok? Donde sanciona a las Fuerzas Armadas Nacionales, pero en el fondo, tras este telón, estaba la destrucción de la producción alimentaria del país. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, el arroz, yo vengo de un municipio, de una ciudad, donde se produce básicamente arroz, es lo que más se produce allí, y la semilla del arroz se importaba de Canadá. Y con el bloqueo se acabó la importación de la semilla y se dejó de producir arroz durante 2 años prácticamente. Y entonces ya empezó a llegar arroz turco, arroz chino, arroz de Taiwán, creo que era el otro de Ho Chi Minh, del país de Ho Chi Minh. Yo soy muy malo con los nombres. Pésimo, de hecho. Sé mucho de filosofía, me acuerdo de todas las frases, del contexto de lo que digo, pero cuando hablamos del nombre se me olvida. ¿Cómo se llama? De ahí de donde salió Estados Unidos corriendo, por cierto, que Vietnam. Vinieron los vietnamitas incluso a empezar a recuperar acá las siembras de arroz. Vinieron los cubanos, que tanto se habla de ellos, con sus médicos, entrenadores deportivos y todo, pero también viene un grupo de cubanos para enseñar a producir alimentos naturales, con fertilizantes y agrotóxicos naturales, producidos con cuestiones naturales, con plantas, con gusanos, etcétera, para recuperar la producción alimentaria del país. Vean por dónde viene todo esto. Y entonces, después viene ahora esta Operación Gedeón, y vemos que no es casual que fue en el momento en que firmó esta persona, que actualmente está, que ella se proclama vicepresidenta incluso y que va a ser presidenta. Antes decía que ella era la presidenta y ahora habla de un González Urrutia, que es presidente electo, con unas actas que nadie ha visto, porque si usted entraba a donde estaba la página esa, que por cierto ya la cerraron, para verificarlo, usted podía verificar su acta de votación, pero no podía ver las demás. Entonces usted no podía comparar allí la cantidad de errores que hubo cuando hicieron ese montaje, donde no habían firmas de los testigos, no habían, o las firmas eran las mismas, o cualquier cantidad de irregularidades que hacían las actas nulas. Y ellos nunca llegaron al TSJ para entregar esas actas, porque lógicamente eran falsas, y los demás partidos opositores y el partido ganador o el grupo de partidos ganadores llevaron las suyas propias. Entonces, pero se inventaron ese discurso, hicieron la Asamblea Nacional Paralela, nos quitaron sitios, nos quitaron, luego vino esto del González Urrutia, después llaman a no votar, cuando antes sí votaron, o sea, cuando a ellos les convenía, y cuando esta persona tenía la intención ella de ser vicepresidenta, entonces monta primero a una mujer que supuestamente es filósofa, pero no me parece. Su manera de hablar no es de un filósofo. Por lo menos de los tipos de filósofos que yo conozco. Y que se llama María Corina, por cierto, se llama Corina Lloris, se llama la mujer. Y después montó a González Urrutia en su defecto, porque no podía estar sancionado. Esta Corina Lloris tenía un problema de doble nacionalidad, y recuerden que la Constitución prohíbe esto. No fue que el chavismo no quiso, no, la Constitución niega. En el caso mío personal, yo tengo doble nacionalidad, europea y alemana, para ser preciso, y venezolana. Soy venezolano por nacimiento, por si acaso. Mi mamá era diplomática, ¿ok?
y de allí que yo tenga la doble nacionalidad. Se casó con un alemán, pero yo nací en el territorio venezolano en una embajada, y mi partida de nacimiento se insertó acá en Venezuela. Eso es muy recurrente. Tengo muchos primos y conocidos que tienen esa misma situación, donde sus padres, alguno de sus padres era diplomático, y si nace afuera, se le reconoce como venezolano porque sus padres están cumpliendo una función para el Estado venezolano en el exterior, y no pueden estar viajando con una barriga porque es un riesgo para el parto, aunque los ricos sí lo hacen, tipo el Novoa de Ecuador, que llevó a su esposa a parir en Estados Unidos para que el niño naciera norteamericano. Pobres cipayos, pero bueno, perdón. Entonces, como les estaba diciendo, no creo en coincidencias, y vean que no hay coincidencias en todo lo que le he estado diciendo. Y esta persona que hace el convenio pide a Netanyahu, allá a Israel, y a su cuestión militar que ellos tienen, que, fíjense, tampoco me acuerdo de la cuestión militar, y es muy famosa porque ha intervenido medio mundo. De hecho, ahorita se están metiendo en la Patagonia, y de eso también he hablado en estos programas, porque necesitan agua y alimento. Ellos acabaron con eso es prácticamente un desierto, porque ellos acabaron el río Jordán, donde bautizaron a Jesucristo, lo tienen seco. Eso va para los evangélicos. Y entonces esta mujer pedía la invasión de Venezuela, una intervención de Israel, y casualmente sale el plan Gedeón en ese momento, la operación Gedeón. Y no es casualidad, y ahora viene este montaje, y entonces ella insiste en la cuestión, empieza a hablar del cartel de los soles, empieza a hablar del cartel de Aragua, comenzó con el cartel de Aragua, como no le bastó, no le alcanzó, porque se está ganando mala publicidad por la persecución que le ha hecho a los venezolanos. Hay cientos o centenares o miles de venezolanos incluso fallecidos a raíz de todo esto. Y hubo la persecución ahora en Estados Unidos de Donald Trump a los inmigrantes, sobre todo venezolanos, bajo la premisa de Marco Rubio y todos estos mayameros. Y ahora tenemos el asedio, el cerco, que nos están tratando de montar con los portaaviones y barcos militares norteamericanos. Anteayer, por cierto, hubo un avión que irrumpió dentro del territorio nacional y rapidito le llegaron los Sukhoi y lo hicieron salir. Esos son aviones espías para ver qué es lo que estamos haciendo. El punto no es ese, el punto es que en el fondo ellos, entre otras cosas, además de bloquearnos los barcos e intervenir para que los barcos aumenten el costo, los fletes, eso nos va a aumentar la inflación porque hay que triangular y hay que pagar más alto los seguros de los barcos y todo esto. Eso es para crearnos la inflación, y por eso el dólar no ha dejado de subir, una de las razones. Y la otra es que están cuidando el enorme buque de la Exxon que está comenzando a perforar en Guyana, territorio venezolano, la Guayana Esequiba, que puede extraer hasta 250,000 barriles diarios y puede guardar en depósito 4 millones de barriles mientras recarga otros buques para que vayan sacando el petróleo. Y lo que están es escoltando ese barco, ese buque, porque Estados Unidos tiene un gran problema con el petróleo, tiene una crisis energética muy grande, tiene un déficit de 5 millones de barriles diarios, y 250,000 barriles diarios no le caen mal. ¿Ok? Y es todo lo que están haciendo, pues, o sea, robar y al mismo tiempo intimidar al gobierno venezolano, que no tienen idea, no saben de historia, no saben que, como lo dijo Bolívar, la mitad del país había muerto en esa época defendiendo la patria, la libertad, la independencia, y la otra mitad estaba muy dispuesta. Hoy en día más o menos es lo mismo, aunque tenemos una serie de tontos, ignorantes, que no saben estas cosas, que apoyan a esta oposición entreguista y no tienen idea de que van a convertirse en colonia nuevamente, pero de otro tipo. ¿Cómo les puedo decir? Entonces, les repito, no creo en las coincidencias, creo en la premeditación y las consecuencias. Ahí tenemos la premeditación, que fueron los planes hechos desde 2001. 2004 fue esta mujer por primera vez allá, las primeras sanciones. 2013
fueron los otros, sus acólitos, el Julio Borges, Ledesma, etcétera. Y ahí también hay otro detalle, ¿no? Lograron desmantelar todo lo que era el aparataje del Estado en cuanto a el ingreso de recursos con la anuencia del señor Vecchio. Este personajillo, el señor Vecchio, es el yerno, el esposo de la hija de Rafael Ramírez, el exministro, que se robó miles de millones y vive en un castillo en Italia. En Mónaco, creo que en el territorio de Italia, porque Italia tiene dentro de sí dos países más que son el Vaticano y Mónaco, pero están dentro del territorio de lo que es Italia como tal. Y este señor tenía toda la información y la que no tenía Rafael Ramírez, su suegro, se la entregó para desmantelar Citgo y robarse los recursos que estaban en el exterior, como el oro en Inglaterra. Las cuentas de banco con las que son niños, hubo niños fallecidos por eso. Esta gente debe ser acusada por crímenes de lesa humanidad para que no prescriban, además de corrupción, que la corrupción no prescribe tampoco, porque también es crimen de lesa humanidad, ya que el que roba, el corrupto, no está robando dinero del Estado, se está robando las inyecciones de los enfermos, se está robando las pastillas de las enfermas, se está robando el alimento y los bonos que cada reciben las personas, y eso es como asesinar en masa, se convierte en un asesino en serie, porque no es a uno, sino a miles a los que está dañando. Y hay que ver allí esas cuestiones. Entonces, además de eso, entonces no es premeditación y consecuencia, sino también hay una alevosía, ¿no? Porque además de eso, si ustedes ven el rostro de María Corina, se ve el odio que tiene, y en mucha gente, y es odio venezolano en general, y por eso siguen insistiendo en las sanciones, porque odian al pueblo venezolano que no ha derrotado a Maduro, como pasó, por ejemplo, allá en Ucrania, y que terminaron poniendo al Zelensky, y miren lo que queda de Ucrania, ¿no? Y más o menos pretenden hacer lo mismo, pretenden quitarnos el Esequibo. Recuerden que María Corina es tataranieta de los que entregó el Esequibo originalmente, al igual que Leopoldo López y Mendoza, el de la Polar. Ellos son descendientes directos de quienes hicieron esta carta pidiéndole a los ingleses que tomaran ese territorio. Los ingleses lo tomaron, no se preocupen, yo los agarro. Y entonces, todo esto confluye. Y es cuestión de saber de historia. Es simplemente leer, leer, leer. Chávez lo pidió bastante. Y eso me recuerda a la frase esa de que yo soy hijo de Chávez. Yo no, yo soy hermano de Chávez. Hijos de Chávez son los discípulos de él, los que él enseñó, puede ser, se pueden considerar hijos de él, pero yo no, Chávez no me daba clases a mí de nada, aunque él hacía los programas, pero yo vengo de la época de él. Yo comencé a luchar por el pueblo en el año 86. Chávez ni soñaba en aparecer todavía. Entonces, ahí tengo un escrito por allí también y un video que llaman que habla sobre el legado de Chávez. Eso lo pueden buscar también. Que nadie sabe, todo el mundo habla del legado de Chávez y nadie sabe realmente cuál fue el legado de Chávez. Ahí yo explico cuál es el legado de Chávez, el verdadero. Y entonces, bueno, cuando digo que las coincidencias son demasiado, demasiado fuertes, es porque Netanyahu ha utilizado entonces frecuentemente este tipo de escritura para justificar sus actos, utilizándolas a su favor ante la opinión de los sionistas y de los evangélicos, pro-sionistas o israelíes, e incluso a nivel económico sin tinte religioso. Les voy a explicar. Los evangélicos aquí están defendiendo el genocidio. Imagínense ustedes. Se han convertido prácticamente en unos neonazis. Porque Israel está haciendo actualmente lo mismo que era el apartheid de los ingleses y lo que fue el Hitler de aquella época. Recuerden que les decía que en el programa pasado, el número 28, que la constitución israelí está basada en la constitución nazi. ¿Qué les puedo decir? Entonces de ahí el uso de las escrituras como una metáfora o una analogía
si ellos la utilizan, yo también lo puedo hacer, pero yo lo hago analizándolo de forma que se puede hacer filosóficamente e históricamente en el marco o armado contra el uso ideológico y teológico. Realmente es contra eso, porque está bien, usted puede creer lo que usted quiera, pero usted no puede ser ciego. ¿Ok? Entonces, la fe es una cosa, como lo decía yo, la fe mueve montañas, pero hay que mover la piedra por piedra. Así movieron el Potosí, allá en Bolivia. Era una montaña y lo dejaron planito, se lo robaron todo. Una montaña de plata, se la llevaron toda, no dejaron nada. Y entonces esta gente defiende ese genocidio y, señores, cuando yo lo decía ayer en el programa pasado, cuando vengan a bombardearlos ustedes vayan y lleven a los muchachos y le dicen fusílenlos, tus propios hijos. Porque ustedes creen que ellos son el pueblo elegido y tienen razón. Ceguera, porque es fanatismo, llega a ser un fanatismo muy peligroso. Y de allí que también hablé en otro programa de lo de la Universidad Teológica, que me pareció, era un proyecto mío original desde hace muchos años. Cuando Maduro hace este anuncio, yo digo, bueno, o lo leyeron de mí o alguien más le dio la idea, y lamentablemente no se ha aplicado como debe ser, que es que todos los pastores evangélicos tienen que pasar por ahí, sencillo y llanamente. Y estos libros de supuestas Biblias que les están entregando deben ser analizados y ver si están dentro del marco de la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela. Creo que hay unas partes que no. Ojo. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque vean como países como Bolsonaro, vean lo que pasó en la misma Bolivia cuando entró con la Yanine Áñez, que entró con una Biblia gigantesca, se había recuperado el cristianismo contra los brujos. ¿Y cuáles brujos? Si son los indígenas originarios y el 90% de la población boliviana es indígena. Aquí quemaron hace un par de años, quemaron a un indígena, a un chamán en el Amazonas, unos evangélicos, un pastor evangélico loco y sus seguidores quemaron vivo a un indígena por eso, porque no era católico y era un brujo, había que quemarlo en la hoguera. Calculen ustedes dónde estamos, en el año 1100, ¿okay? En la época medieval de la Inquisición, pero ahora es evangélica. Hay que tener cuidado con eso, es muy peligroso. Y tienen en Brasil a Bolsonaro, si siguen la pelea todavía, bueno, ahora está preso, pero está en apelación, eso va a tardar su tiempo. Al igual que Uribe también está preso, pero en apelación también, porque ellos tienen sus trucos. Es como la segunda vuelta, que ahorita la vamos a ver en Bolivia, porque la izquierda se dividió y ganaron dos de derecha y va a volver a venir lo mismo y van a volver los norteamericanos hacia adentro y va a volver la Coca-Cola y va a volver la cocaína. Y va a pasar lo que en Ecuador, que ahora es grosso. Ecuador pasó de cuando Correa cero producción prácticamente de drogas a ser el tercer cartel del mundo, sacando lo que dicen del cartel de los soles acá en Venezuela, que ya la misma ONU contrarió esto. Y entonces, bueno, nada es coincidencia, todo va en un solo, lo que hay es que saber de dónde están las cosas y verlas. Y yo trato de que ustedes las vean para abrirle, porque aquí hablamos de pensamiento crítico. ¿Okay? Este canal es educativo, este canal no es político, aunque la filosofía, como lo decía en el programa pasado, todo es política en la vida. Hay políticas del Estado, hay políticas de la escuela, que tiene que llevar uniforme, que tiene que llevar zapatos así, que tiene que tener un corte de cabello asado. Hay políticas en el hogar, donde dice que usted no puede llegar, si usted es menor de edad, no llega a las 9 de la noche a la casa. Que si tiene que limpiar y cocinar el fin de semana, que si tiene que mantener el cuarto limpio. Hay políticas en todo. Eso son políticas. Toda norma, toda regla va dentro de lo que es el marco de la política. Las constituciones, que vienen siendo, como les dije también en otro programa, para mí, me parece que son el mismo, al final, si usted ve, nosotros tenemos una democracia, pero también hay monarquías y los monarcas, los reyes, como el de España, el de Inglaterra, muchos países de Europa,
llegan por la venia de Dios, son elegidos por Dios o sus familias. También hay regímenes teológicos como el de Irán, el de Israel, es un régimen teológico y por eso Netanyahu utiliza estas escrituras. Y así funciona. Entonces la Constitución y la Biblia son lo mismo. Tengo un video acá en este canal donde eso se explica. Entonces, nada es coincidente. Todo esto se hace entonces a nivel ideológico y teológico, pero hoy en día Netanyahu hace poco dijo que iba a utilizar también el nivel mediático con los influencers. ¿Ok? Como estos influencers son muy seguidos por la gente para impulsar su publicidad, para hacerle ver que él no está cometiendo un genocidio, que sí lo está cometiendo, entonces va a usar los influencers, a 1 millón de influencers, tiene no sé cuántos miles de millones, así como una vez dijo que tenía 1.000 millones de dólares, algo así, que le iba a dar a las iglesias evangélicas. Y cuando usted lo financia, ya usted sabe para quién trabaja. Así de sencillo. Entonces, adicionalmente a esto, tenemos el problema cultural histórico que se impuso con la eliminación de nuestra historia, de nuestras propias tradiciones y la colocación cultural de tradiciones externas, religiones externas incluso sistemas políticos, gubernamentales o sociales traídos de otras partes y no los propios. Chávez trató de hacer algunos cambios. Lamentablemente, parte del pueblo no lo ha entendido ni siquiera hoy en día. Y bueno, además de eso, tenemos el problema histórico, que nos cambiaron la historia, nos borraron la nuestra propia para quitarnos aquel sentido de pertenencia y nos dejaron una historia impuesta, como dicen siempre los chavistas, Miranda en la Carraca, ¿okay? Si usted se alza, va preso o asesinado, caso Uribe allá en Colombia, sus 9 testigos me refiero, no solamente a las fosas comunes, y muchas otras cosas así, ¿no? Entonces, es parte del sistema de dominación que nos sigue controlando y nos sigue dominando. Como estaba hablando de Bolivia hoy, ahí tienen los 2 finalistas a la que van para una segunda vuelta, lo de la trampa de la segunda vuelta, son de derecha. Pero cuando normalmente es uno de derecha y uno de izquierda, la derecha toda se une mientras la izquierda sigue peleando y gana la derecha. Es una forma de que la izquierda, de asegurarse que la izquierda no llegue, que le cueste mucho más trabajo llegar al poder. Entonces, todo va así. Cuando no logran hacer eso, hay un golpe de Estado, como pasó en Bolivia, como pasó el intento que hizo Bolsonaro, por eso está preso, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, volviendo al tema de la parte religiosa, está algo relacionado con las interpretaciones de las escrituras religiosas, especialmente de la Biblia, y la figura del anticristo, en el contexto de los eventos de Israel o en Israel. Digo de Israel porque eso es territorio palestino, ojo, y que tampoco es el nombre original, ese nombre también se lo pusieron los ingleses. Pero bueno, entonces en el lapso de 3 años, 3 años y medio, que es un periodo de tiempo que aparece varias veces en partes de la Biblia, especialmente en los libros de Daniel y en el Apocalipsis, se asocia comúnmente con la gran tribulación y la ascensión de una figura que se opone a Dios, en este caso a las reglas que Dios impuso, que están en la Biblia, que los mandamientos y todas estas cosas. En este periodo también se conoce como tiempos y medio tiempo. Eso está en Daniel 7:25, versículo 7, capítulo 25, como lo leen, pues. Y 42 meses, que está en Apocalipsis 11:2, y 1260 días en Apocalipsis 11:3, todos equivalentes a 3,5 años, 3 años y medio. Algunas interpretaciones de las profecías bíblicas sugieren que estos pasajes se refieren a un futuro líder mundial que gobernará por un periodo de 3,5 años, que podrían ser 35. Recuerden que hay variables de acuerdo a las traducciones
Y tengo también, por cierto, un escrito sobre Chávez sobre la hora cero. Cuando él da su última locución, habla de las 10:10 y no eran las 10:10, eran las 10:09, si mal no recuerdo, 10:08. Pero él hizo esa aproximación porque quería dar un mensaje. Eso está ahí en ese video, para que ustedes vean más o menos las cosas que yo veo, que poca gente las ve normalmente. Era lo que les decía de, sobre todo el problema alimentario en Venezuela, la crisis, la hiperinflación y todo esto. Hay que sumar y entonces tú vas viendo y no es lo que, ¿cómo se llama? Teorías conspirativas que le dicen a eso, sino que son realidades, ahí están. O sea, son palpables. Cuando usted suma 1 más 1 son 2. Aunque usted no lo quiera, porque la matemática no es la única que no miente. La matemática es lo único que nunca miente. Chávez dijo eso un par de veces, por cierto. Me acuerdo ahorita. Bueno, pues esto podría ser, como decía, unos 35 años y Netanyahu ya tiene 30. Recuerden que le decía que él llegó en el año 96. Pero se habla de que el dictador era Chávez, el dictador es Maduro, que tiene 12. Vamos a hablar. Entonces, como le decía, no son 3 años y medio, pero sí hay un 3 que además es la mitad de 6, ¿ya? Que viene siendo el símbolo del anticristo, 666. Y ha tenido todo ese tiempo persiguiendo a los creyentes, algo no específico, aunque supuesto, pero en este caso serían los musulmanes, los creyentes de otra religión en este caso. Estas comparaciones, por eso hablaba de las metáforas y de las analogías y todo esto, de estas figuras políticas contemporáneas, por ejemplo, como Benjamín Netanyahu, con el anticristo, lo están comparando con el Hitler del siglo pasado, pero ya que estamos hablando de religiones, estamos hablando de los evangélicos, de los evangelios, él utiliza mismo las escrituras, él está financiando los evangélicos, ahora va con los influencers. Como vemos entonces, son comunes ciertos círculos de la escatología, el estudio del fin de los tiempos, eso se llama escatología. Es decir, tampoco soy el único que está o ha hecho estos análisis, hay otras personas, pero en lo particular las estoy haciendo más específicas, más directas. Entonces aquí hay algunas de las razones, les voy a enumerar algunas de las razones por las que algunas personas pueden hacer esta conexión entre el Netanyahu y lo que dicen las escrituras. Ustedes pueden verificar lo que dicen las escrituras y lo que ha sucedido en la actualidad con este señor. El liderazgo influyente controla Europa y Estados Unidos, aunque ahorita a Europa se le está volteando un poco porque ya no pueden seguir solapando y tapando el genocidio y Trump no encuentra qué hacer, pero él controla el Senado norteamericano, controla a Donald Trump, controla a todos los presidentes que han estado allí, porque el lobby sionista pro-israelí es muy fuerte. Entonces es un liderazgo influyente y Netanyahu ha sido ese líder dominante durante muchos años, 30 años. Incluso ese discurso que dio se lo redactaron unos norteamericanos en el año 96, recién tomando el poder, que hablaba de ruptura limpia. Acá en el canal hay un programa sobre eso. De hecho, hay uno, no hay tres. Programas sobre eso que terminan con el plan Ginon, que fue de los años 80, no recuerdo, 81, 82, que es el plan que tiene Israel para tomar todo el territorio del Medio Oriente, el Medio Oriente cercano. Tiene sus cuestiones. Entonces Israel toma, Israel, el gobierno de Israel, del Estado de Israel, no los israelíes judíos. Recuerden que les decía, los judíos verdaderos no están a favor ni del Estado de Israel como tal, y mucho menos de lo que se está haciendo en Gaza. Por eso hay tantas protestas allá. Entonces, esto viene de,
de la época, se habla del fin de los tiempos y todo esto, ¿no? Vemos ahí los conflictos en Medio Oriente, por ejemplo, en toda esta región, especialmente los relacionados con Israel, son vistos por algunos como el cumplimiento de las profecías bíblicas que preceden la segunda venida de Cristo, ¿no? Esto es para los creyentes de esto. Yo creo más en que las personas leen el libro y dicen, ay, esta idea está buena, vamos a copiarla, porque podemos con eso convencer a otras personas que tontos útiles, como les dicen. Entonces vemos la interpretación de la paz. Algunos creen que el anticristo hará un pacto de paz con Israel que durará 7 años. Eso está en la semana de Daniel, 9:27. Pero lo romperá a la mitad del periodo. ¿Y cuál es la mitad del periodo? 3,5. Sí, la mitad de 7, 3,5. La fecha del 7 de octubre de 2023, ojo, que es la fecha de la incursión supuesta de Hamas, que desde mi punto de vista la patrocinó de alguna forma Israel, después, además de los 78 años que tiene ahí persiguiendo a los palestinos, se hicieron los tontos y dejaron que entraran a hacer eso en ese momento como una excusa para hacer lo que están haciendo actualmente. Entonces ellos ven, estos escatólogos, los estudiosos de las escrituras, que hay demasiadas coincidencias y que es como un punto de partida para este periodo de tiempo, ¿no? Sin embargo, es importante señalar que estas son interpretaciones, por lógica específica, de las escrituras religiosas y no hay un consenso universal entre los teólogos o los estudiosos de la Biblia. La identidad del anticristo ha sido un tema de debate y mucha especulación a lo largo de toda la historia. Se le ha atribuido a numerosas figuras, pero recuerden que les decía en el programa pasado que hay una de las escrituras que habla de que cada tiempo tiene su anticristo. En el siglo pasado fue uno, en este siglo parece ser este otro. Entonces es esencial abordar estas interpretaciones con cierta cautela, ya que a menudo se basan en la lectura selectiva de los textos y la superposición de eventos actuales con profecías antiguas. Esto suele hacerse mucho. Los que quieren manipular a las personas. En mi caso no me interesa. Me interesa es que usted piense, con que usted dude y se ponga a estudiar y analizar, yo tengo. Ya hice mi trabajo. ¿Me entienden? Yo no estoy convenciéndolo a ustedes de que este es el anticristo, que no es el anticristo, que si este es buen gobernante, que si no es buen gobernante, de que si esto es bueno o esto es malo. No, no, no. Yo solo quiero que usted mismo piense y usted se ponga a investigar y analizar y haga las comparativas y usted concluya y tenga su propia opinión y no que lo que haga es, como decía un filósofo, repetir. Usted creo que fue Noam Chomsky, que dice que la gente, o fue Hermann Hesse, no recuerdo, uno de los dos, que la gente que piensa que está pensando, pero lo que está es repitiendo que lo que aprendió y lo tiene grabado en el subconsciente y no lo sabe. Como decían, si usted hubiese nacido en Irán, usted sería musulmán y no católico ni cristiano, y mucho menos cristiano evangélico. ¿Me explico? Si usted nace en China, usted sería budista. Es simple, la religión es algo geográfico, realmente. Y de acuerdo a lo que ha pasado con las colonizaciones, las invasiones y todo esto. Fíjense, ahorita están sacando a los musulmanes de Palestina para que sea totalmente judía. Eso hicieron en las colonias. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que Israel es un estado colonizador, expansionista. Simple. Yo no estoy mintiendo, no estoy engañando a nadie y así funciona. Entonces, en este punto, destaco que Netanyahu que es judío, pero no cree en Cristo porque es judío. O sea, no cree en el Mesías. Vean las cosas como están. Tiene poder, menciona las escrituras para utilizarlas a su favor, es un príncipe porque es hijo de un patriarca israelí, judío, convenció a mucha gente al punto que ganó las elecciones, originalmente llegó democráticamente,
y lleva 30 años en el poder y está en el Palacio de Jerusalén, en el Palacio israelí de gobierno. Entiendo que vea una serie de coincidencias que podrían llevar a esa conclusión. Benjamín Netanyahu tiene varias características que en el contexto de las profecías bíblicas pueden ser interpretadas por algunos como señales evidentes de lo que estamos analizando. Fíjense que, y se los voy a poner así, en cuanto a que es judío y no cree en Cristo, en el concepto de anticristo, bien, se refiere a una figura que se opone a Cristo, no cree en él y se opone a él. Para los cristianos, un judío que no cree en Jesús como el Mesías encajaría en esta descripción. En cuanto al poder y la permanencia en el poder, el anticristo es descrito como una figura con gran poder e influencia. Ya les decía, tiene el poder y la influencia de las bombas nucleares, entre otras cosas. Además, pero además de eso, tiene el control completo de el imperio decadente, pero imperio al fin, que es Estados Unidos, y de otros antiguos imperios como Inglaterra, Francia, los hermanos, Alemania, y todas estas cuestiones, ¿no? El hecho entonces se ajusta mucho a la imagen de un líder, de este tipo de líder, fuerte, además de eso, y duradero. Recuerden que Netanyahu es bastante fuerte y rígido. Utiliza las escrituras. El anticristo es a menudo representado como un ser engañoso que puede citar y manipular las escrituras para sus propios fines. Eso hizo Netanyahu varias veces, hace no mucho, cuando comenzó esta arremetida contra Gaza, él utilizó unas escrituras, prácticamente haciéndose ver como que él era el Mesías. ¿Ok? Entonces, todo esto encaja. Entonces, él utiliza las escrituras para justificar sus acciones genocidas. ¿Ya? De paso, habla de antisemitismo, pero es que resulta que los palestinos también son semitas. Entonces, el antisemita es el que los está masacrando. Así de sencillo. En cuanto a lo de parte de que de las escrituras hablan de un príncipe, por ser hijo de un patriarca, este se consideraría como un príncipe, ya que él es hijo de Benzion Netanyahu, que fue un historiador prominente y activista sionista. Entonces, tienen el otro punto de que es convencer a la gente y ser electo. Consideren que el anticristo a menudo es descrito como alguien con un gran carisma y que engaña a la gente. Netanyahu ha ganado elecciones varias veces y de paso tiene el control religioso de los cristianos evangélicos, que todo lo que él haga ellos lo van a justificar. Anteayer estábamos haciendo un comentario, salió uno a defender que, ¿cómo decía ellos? Que viva el pueblo de Israel, que no sé qué, que ellos tienen razón y todo esto. Una locura. O sea, yo tengo razón de eso. Claro, porque nadie sabe de la injusticia hasta que la sufre. ¿Ok? Nadie habla de la injusticia hasta que la sufre. Entonces yo quisiera ver a esta persona, lo dije en el programa pasado, si le hacen esto a sus hijos. A ver qué diría. Cuando su propia carne sienta la injusticia. Entonces, faltaría mencionar la ubicación de Jerusalén, que es el centro de las profecías del fin de los tiempos, y el anticristo se asocia a menudo al templo de Jerusalén, y se puede considerar que la sede de gobierno de Israel en este momento, que dicen ellos que es su capital, vendría a ser ese palacio, ¿no? de Jerusalén. Entonces, los eruditos y teólogos han debatido durante siglos sobre estos temas y de la identidad del anticristo, y se han puesto figuras como Nerón, como Hitler, e incluso el Papa,
que han sido señalados en diferentes momentos de la historia, ¿no? Las profecías bíblicas se escribieron en un contexto cultural e histórico muy específico. Y la forma en que se aplican a los eventos modernos es un tema de continuo debate. De este tema también, yo también tengo ahí unos videos y unos escritos. Si no están en este canal, están en el canal viejo que yo tenía para el año 2020, Enrique Sturjan 2020, que habla de el círculo de dominación o el círculo histórico de dominación, algo así se llama el escrito, que hablaba de que todo se repite cada cierto tiempo, cada 30 años, cada 100 años, suceden ciertos acontecimientos que no son casuales y constantemente pasan. Yo hablaba en este caso tanto del nivel mundial como el nivel de Venezuela, que en cada 30 años, y vuelvo a repetirlo, yo hago allí un desglose época por época de los acontecimientos y se ve que son claramente similares, por no decir que exactos. Entonces, de allí tenemos entonces que viene el proyecto del Gran Israel o del Reino de Israel, que está implementando Netanyahu. Y al punto que lo sacó prácticamente en la ONU, de lo cual fue muy criticado porque ya ni siquiera aparecía el territorio palestino, ya se lo había tomado, ni Cisjordania, ni nada de esto. Y de una vez él hablaba de todo lo que era el área de influencia que ellos iban a tener, que eran como territorios ocupados, protectorados, digámoslo, o por lo menos controlados, como lo hacía Roma, los territorios aledaños, donde incluía Yemen, que no está dentro de esto, y están los 7 países que Estados Unidos iba a invadir, y entonces hubo un general que preguntó que por qué se iban a invadir, y otro le contestó, bueno, yo no sé, pero vamos para allá. Bueno, la respuesta es esta, ¿ok? Fue una orden de Netanyahu. La invasión de Afganistán, de Irán, de Irak, de Libia, de Siria, fue orden de Netanyahu, del sionismo. Simple. Esa es la respuesta para ese general que hizo esa pregunta en aquel momento. Entonces, el proyecto del Gran Israel tiene su marco histórico. Hemos ido haciendo todo este hilo para que ustedes vayan entendiendo. Y es la cuestión religiosa, básicamente. Como les decía, están los gobiernos teocráticos y el gobierno de Israel, aun cuando la elección ha sido supuestamente democrática, es un régimen teocrático, porque influye más que nada la religión, y por eso él cita las escrituras, por eso utiliza la parte del evangelio, los evangélicos y muchas otras cuestiones, ¿no? Y esto lo hace para embaucar pues, tanto a los judíos, al pueblo judío, mundialmente, como para embaucar a los cristianos evangélicos, pro-sionistas, porque hay dos tipos de cristianos evangélicos, uno que es pro-sionista y uno que es más sensato, pero la mayoría son los pro-sionistas. Todos dicen que el pueblo de Israel es elegido de Dios y no ellos, no nosotros. Yo no soy israelita. Entonces, Israel hasta financia a estas iglesias. Entonces defienden, como se dice, como con los medios, pero así como es con los medios, es con muchas otras cosas, que dicen que cuando usted oiga un medio hablar, usted ve a quién les paga, a quién los financia, y usted sabrá que a favor de quién está hablando. Lo mismo sucede con las iglesias evangélicas. Como yo dije, yo escuché varios pastores, entre comillas, para mí no son pastores porque no tienen un permiso para ello, aunque ellos digan que el permiso es de Dios, eso es una estupidez. Lo dijo el mismo Jesucristo, lo dijo el César también, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y las leyes del ser humano no pueden sumarse a las de Dios, y entonces los pastores evangélicos deben tener ciertas reglas del ser humano, de la sociedad. Hablaba de la universidad teológica, que debería ser utilizada para eso. Todo pastor evangélico debe pasar por allí y debe tener una autorización que el Estado después, por medio de un gremio,
o algo así, como lo tiene el Vaticano. El Vaticano autoriza a los curas, padres, cuando se gradúan del seminario, que viene siendo la Universidad Teológica de los Católicos, y el Estado los autoriza. Ojo, el Estado venezolano los autoriza posteriormente. Es como una universidad. Para usted ejercer como abogado, tiene que estudiar en la universidad, graduarse de abogado, licenciado en Derecho, y colegiarse. Es a lo que me refiero. Esto debe ser controlado porque hay mucho loco por ahí suelto y mucho estafador también. Entonces, hay que estar claros en todas estas cosas. Si conectamos entonces todos estos eventos con las interpretaciones de las profecías del anticristo, sobre el anticristo, haciendo, claro está, un ejercicio de análisis que muchos académicos y teóricos de la escatología han realizado con diversas figuras a lo largo de la historia, podemos ver que la idea del gran Israel, Eretz Israel, es el nombre en hebreo, y el restablecimiento de un reino es un concepto que tiene raíces en la historia judía y sobre todo en el sionismo. ¿Ok? Algunos cristianos interpretan que el anticristo se presentará como un líder que traerá una era de paz y prosperidad para Israel, lo que podría coincidir con la visión del gran Israel. En esta visión, el anticristo sería un líder judío que no solo no creería en Jesús como Mesías, sino que también buscaría establecer una soberanía israelí territorial, ¿ok? Y una soberanía terrenal, digamos de alguna manera, y autosuficiente. Y eso está en el proyecto de Ruptura Limpia y el Plan Ginón, ¿ok? Esta interpretación que le estoy dando tiene un gran peso significativo al hecho de que este líder israelí es una figura central en todo esto, ¿no? El poder e influencia global. Fíjense. En el libro del Apocalipsis se describe al anticristo como un gobernante con gran poder político y una influencia global que será adorado por la gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorado. O sea, él es el Mesías, el Hijo de Dios, no creo. O el enviado de Dios, tampoco. La capacidad de Netanyahu para influir en potencias mundiales como Estados Unidos, Europa, como se los decía, y su conexión con las figuras adineradas en lo que es la diáspora judía, podría ser visto como una manifestación de este poder. La narrativa de que solo un líder pueda mover los hilos de la geopolítica mundial encaja con la idea de un anticristo que consolida su autoridad. ¿Ok? A eso le sumamos entonces la parte de los cristianos evangélicos. ¿Ya? Entonces, este señor, por cierto, tiene un carácter fuerte, ¿ok? Y es muy guerrerista. Fíjense que se está llamando a la paz. El mismo Trump le ha pedido que deje de bombardear y no, sale y bombardea el doble. Mata más gente. Destruye hospitales, escuelas, sinagogas. Destruye, hace poco bombardeó una iglesia católica. Y así pues. Y no le para nada ni a nadie. Él hace lo que le da la gana y no hay quien lo dé parado porque está Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que siempre vota a su favor o veta a su favor y ya. Entonces, las escrituras del Apocalipsis y de Daniel describen a este señor como, a este señor anticristo, como un líder arrogante y guerrerista que desafía a reyes y naciones y se engrandecerá contra el príncipe de los príncipes. El carácter firme, a veces visto como intransigente de Netanyahu,
sobre todo en la parte de los conflictos de Oriente Medio, como le estoy diciendo, así como sus campañas militares, podría interpretarse como la realización de estas descripciones. Además, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de países como Estados Unidos, desafiando las resoluciones de la misma ONU, podría ser visto como un acto de desafío a las leyes, el mundo, a las leyes mundiales, pues, como lo que vendría a ser el símbolo de la ONU, ¿no? Esto también encaja dentro de la narrativa del anticristo. El uso de las escrituras para embaucar a la gente. Las escrituras como metáfora y analogía. Mi punto es que las escrituras siguen escribiéndose. Ojo, no es que ya están todo dicho, ni todo escrito. Y esto se sigue haciendo a través de la historia del tiempo, siendo algo muy pertinente para la hermenéutica, ¿no? Esto ya es parte de filosofía. Desde una perspectiva moderna podemos hablar de que las profecías pueden ser como arquetipos o metáforas de patrones históricos que se repiten. Como les estaba diciendo, ya yo hice uno sobre Venezuela, pero eso es filosofía e historia, no es religión. Y en este caso estoy metiendo la religión porque les estoy diciendo que religión y política vienen siendo casi lo mismo. Y la política depende de los negocios, ¿ok? De las negociaciones. Y la guerra también. Recuerden que la guerra es el segundo nivel cuando la política no alcanza. Entonces, en este sentido, la figura del anticristo podría no ser solamente un individuo, sino es un líder que encarna el poder secular, el engaño y el desafío a lo divino. Es una analogía que yo planteo sobre lo que hace Netanyahu. Sobre todo, bueno, lo hizo Hitler, lo han hecho todos ellos, ¿no? Porque es una forma de análisis, es un análisis, es pensamiento crítico. Si usted no tiene la capacidad de criticar algo, ya es un dogma. Y los dogmas suelen traer errores históricos muy grandes, genocidios como, ¿cómo se llama? La época medieval, lo que hubo en la época medieval, puede traer guerras como las guerras santas, la Inquisición, por supuesto. Y en cuanto a política, puede traer otro tipo de errores. Pues. O sea, pueden traer incluso la entrega de su propia tierra, de sus propios recursos, riquezas, que es lo que está de trasfondo de todo esto. Y allí es donde quiero llegar. Porque entonces en la política, que es la que controla todo lo que es el Estado, lo que es el territorio, la población y todo esto, ¿ya? Si usted controla el Estado, controla el país, controla la gente, controla las religiones, van a terminar haciendo lo que ellos quieran. Y se están apoderando ya de la Patagonia, vienen para acá, porque no les alcanza el territorio que tienen. Además de eso, que las 6 familias más ricas del mundo son sionistas, judíos sionistas. No hablo de judíos como tal, sino judíos sionistas. Y ellos controlan el planeta, prácticamente todas las empresas tienen que ver con alguna forma con sus conglomerados, como BlackRock, por ejemplo. Y necesitan los recursos naturales. Sencillamente, como les decía, el río Jordán, donde bautizaron a Jesucristo, ahorita es un riachuelito, así, un cañito, pequeñito, un hilo de agua, casi, que usted puede cruzar a pie. Antiguamente era un río de gran caudal, casi del tamaño del Orinoco. Vean cómo lo han reducido. Era como el tamaño de lo que era el río Guárico antiguamente también. O cuando es o como es el río Guárico cuando llueve. Solo calculenlo. Entonces, yo creo que este es un punto bastante importante. Es una línea de análisis sólida dentro de lo que es la sociología y la filosofía política, ¿no? Claro. La idea de que la política y la religión e incluso la educación actúan como una trinidad
dominación es un concepto que ha sido explorado por personas como Foucault, Marx y muchos otros, ¿no? A mí, en lo personal, me parece que esta interconexión, de allí viene mi filosofía política, que se llama idoneísmo, esta interconexión, donde está todo esto, hay que desglosarla también, como dice con lo de las escrituras, porque desde mi punto de vista siguen esta triada de cosas, ¿no? Yo estoy tratando de abrir el pensamiento de las personas. Muchos ni siquiera llegarán a los 2 minutos de que yo empecé a hablar, cuando hablé de Israel, sobre todo, porque tienen dogmas, y al tener dogmas está centrado, está cerrado. Usted no tiene capacidad para pensar en más nada. Y hay dogmas políticos, hay dogmas religiosos, hay muchos dogmas culturales, etcétera, que se crean a propósito para que la gente no vaya más allá, no se pregunte, sino que simplemente obedezca al dogma. Entonces, veo que este análisis que yo hago, y ahora sí voy más o menos al tema que vamos a tocar en el próximo programa, lo estoy haciendo porque veo las atrocidades que se están haciendo en Gaza y me parece importante yo aportar algo. El conocimiento no sirve de nada si no se comparte, ni sirve de nada si no se aplica en la práctica. Y es más o menos lo que estoy tratando de hacer. Colaborar con ustedes, las opiniones que ustedes tengan me las pueden hacer llegar. Acá el chat se va a quedar abierto. Tenemos el chat ahorita abierto para los que quieran hacer su aporte o su reclamo, su defecto. Eso sí, está limitado solamente a los que están suscritos al canal, y para los miembros está abierto el chat, pero también hay un chat privado. ¿Okay? Son parte de las ventajas de ser miembro del canal. Esto tiene como una membresía, una mensualidad, pero tiene muchas ventajas. Y más ahora, en estos días próximamente vamos a abrir hasta un shopping, una tienda, para vender textos, textos en promoción a buenos precios, tanto material digital como en físico. Vamos a ir creciendo poco a poco. ¿Ok? Entonces, bueno, esta forma de análisis que busca la repetición de patrones proféticos en la historia es una metodología válida en el estudio de las religiones y de la política, y una base de mi tesis para los cristianos evangélicos que apoyan las atrocidades entonces que les decía, de este gobierno, del Estado sionista, colonizador, deshumanizador y expansionista. Todo encaja completamente, que incluye la operación Gedeón en Venezuela. Incluye que hace poco se agarró un militar, y ya se dice claramente a Vox Populi que gran parte de la Patagonia está siendo vendida por Milei, que es un fanático pro-sionista, anarcocapitalista, que le está entregando la Patagonia a los israelíes, a los judíos israelíes sionistas. Vamos a ir aclarando los puntos, en detrimento de los pueblos autóctonos de allí, de los indígenas, de los mismos argentinos. Les quitó las pensiones a los argentinos y le está dando pensiones a los militares de Israel. Se las quitó a su pueblo para dárselas a otro. Vean a dónde vamos con las cosas. Y eso es lo que estoy tratando de explicarle. Cuando a usted le pase eso, entonces usted va a empezar a tratar de pensar, pero ya va a ser tarde. Como decía alguien que pasó la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo el nombre, soy malo con los nombres, repito. Ayer vinieron por los judíos, no hice nada porque no soy judío. Anteayer vinieron por los
Gitanos, no hice tampoco nada porque tampoco soy gitano. Tras anteayer vinieron por los que tienen problemas físicos, retardados mentales y todo esto, tampoco hice nada porque no tengo ningún familiar ni tengo un problema físico. Hoy vinieron por mí, pero no hay nadie que me defienda. En pocas palabras, perdió por no haber defendido a sus propios pueblos. Y eso le va a pasar a mucha gente que, como decía, nadie sabe de la injusticia, nadie habla de ella hasta que le sucede así, en carne propia, la vive en carne propia. Bueno, entonces como estaba diciendo, lo importante aquí es la utilización de la religión como un brazo de la política. Es otra parte de mis estudios o donde hago la analogía igualmente entre política, religión y educación como forma de dominación, como he venido diciendo, esto está en el idoneoísmo, se llama en mi filosofía, y le puse ese nombre por ciertas particularidades que más adelante voy a ir explicando. En estos mismos programas voy a comenzar a hablar de ello, y en cierto punto voy a dejar de hablar de modo abierto y va a ser solo para miembros para poder tener debates y discusiones más filosóficas, más centradas con personas que de verdad tengan interés en esto y no simples curiosos, que suele haber cuando uno habla de este tipo de temas. Y yo, en mi caso personal, yo no quiero ser millonario, por ende no me preocupo por cuántas personas vean el programa. Con que lo vea uno, como dije, y esa persona se comience a hacer las interrogantes, a hacerse las preguntas, ya con eso tengo. Que empiece a tener pensamiento crítico. Uno solo. Lo dijo, ¿cómo era que se llamaba? El chino, el que creó el proyecto chino que actualmente está en dominación, que fue el que estaba antes de Xi Jinping, después de Mao, no me acuerdo el nombre. Cuando sacó a los estudiantes de China para otros países a estudiar física, química, ingeniería, electrónica y estas cuestiones, le dijeron que esos muchachos no iban a regresar y él dijo, si regresa uno solo, creo que eran 1000 que mandó en la primera oleada, y él dijo, si regresa uno solo ya ganamos. Pues esa es a donde yo voy. Con uno solo que entre en este punto, hablamos, ya yo tengo la ganancia hecha. Entonces, como decía, bueno, en este enfoque de interconexión, vamos a desglosarlo como tal, cada uno por sus cuestiones. Pues. En cuanto a la política, por ejemplo, esta establece las leyes y el orden social, ejerciendo el poder directo. Pero la religión, al mismo tiempo, proporciona estas mismas leyes, que son, por ejemplo, los 10 mandamientos, son leyes. ¿O qué son? Pero adicionalmente proporcionan un marco moral y un marco espiritual, a menudo con la promesa de una recompensa o un castigo en el más allá, lo que ayuda a legitimar el poder terrenal. Lo mismo que las leyes, si usted no cumple las leyes, usted va para la cárcel. Castigo. Había un filósofo que decía, o fue un escritor, no recuerdo, creo que fue Germán Hesse, que es el cielo sin un premio y el infierno sin un castigo, algo así. Entonces, bueno, adicionalmente a esto tenemos la educación, que es el medio para transmitir estas ideas y valores, tanto de la parte legal, de la política, con las ideologías, por ejemplo, como la religión, sobre todo en la parte de historia y todo esto, dándoselo a las futuras generaciones y asegurando un sistema de creencias y la estructura de poder de perpetuarse. Y al que me diga que no es cierto, vamos a hablar claramente cómo funciona la monarquía española. El rey es puesto por Dios, ¿ya? Pero ellos viven supuestamente, entre comillas, en democracia. No pega ni con cola la monarquía con la democracia, pero ellos la legitiman con el discurso, ¿ok? Y eso es educativo.
te enseñan que eso está bien, que así es, así funciona. Cuando tú lees la cuestión legal, cómo funciona, no es cierto. Entonces, este rey tiene a un presidente que es electo por el pueblo, pero el rey lo puede destituir cuando él quiera. Y el presidente no puede destituir al rey, ni meterlo preso, ni nada, aunque el rey sea un corrupto, un pedófilo, lo que sea, no lo puede tocar. ¿Okay? Entonces ahí tenemos mezclado la política con la religión, con las monarquías y la educación, que educa a la gente de que este rey tenga una continuidad. Decía Galeano, vinieron con la Biblia, nos dijeron que cerráramos los ojos y oráramos. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Léanse ese libro, muy importante, Las venas abiertas de Latinoamérica. Nombre en el cual tampoco estoy de acuerdo. Es un nombre colonizado. Bueno, en el contexto de este libro sí sería un nombre adecuado, pero yo creo en la Abya Yala, que es el nombre prehispánico, anterior a la colonia. Y eso es parte de lo que es el idoneísmo. Para poder salir en nuestro continente Abya Yala adelante, en nuestros países latinoamericanos, hispanoamericanos, caribeños, todos los que fuimos colonia, ¿ok? Debemos tener historia, que fue lo primero que nos quitaron, el sentido de pertenencia, la historia. Y llegamos a desearnos a nosotros mismos. Ah, el indígena ese, pero señor, si usted tiene 25%, 30%, 50% de indígena. No, pues que mi piel es blanca, es la piel, pero la sangre no. Cuando usted le hace un examen de sangre, le va a pasar como le pasó al neonazi alemán, racista alemán, que hablaba de todo, decía de todo, de los negros, de los indios, de todos, de los chinos, de todo el mundo, y que los únicos son los arios blancos alemanes, germanos, y un médico lo retó para hacerle un examen de sangre, del ADN, y descubrieron que tenía casi un 30% de sangre negra. El tipo desapareció, no volvió a aparecer más nunca. Así de sencillo. Porque la verdad siempre sale a la luz. A la verdad no hay que ni que defenderla, ella se defiende solita saliendo a la luz. Entonces, en este contexto, la manipulación de las escrituras por parte de Netanyahu en cuanto a la parte política sería solo una coincidencia, no sería una coincidencia, sino un ejemplo directo de cómo la religión se convierte en un brazo de la política. Su capacidad para movilizar tanto a creyentes judíos como a cristianos evangélicos demuestra que hay una estrategia efectiva para consolidar su base de poder, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Patagonia, Latinoamérica, Sudáfrica, Norteamérica. Por allí, creo que fue en nuestro canal está el doctor Alfredo Jalife, en una entrevista, él dijo que G.D. Vance y Marco Rubio no pueden ir los dos a presidente y vicepresidente porque los dos son católicos y necesitas a un cristiano evangélico, cristiano evangélico no, él dijo evangélico, no sé cómo funciona bien el sistema, pero un evangélico sé que, de hecho, por eso que los presidentes tienen su propia iglesia donde tienen que ir después de que se juramentan, a ir allá, a presentarse, me imagino que hacer el juramento ante Dios, para que vean que la política y la religión se mezclan. Ellos tienen una capilla exclusiva para eso y todos los presidentes deben asistir a esa capilla y a juramentarse en la Biblia evangélica que ellos tienen. Que les aseguro que no es la que usted tiene, si usted es evangélico. Se los puedo asegurar, no es la misma. Porque hay una Biblia para blancos y una Biblia para los demás. Se los puedo asegurar. Y hay una Biblia católica. Hay 3 Biblias. 4, porque está la luterana, que también es evangélica, pero no es prosionista. Para que ustedes vean, entonces ahí después de eso tienen a los cristianos evangélicos que tienen una cantidad de sectas, que si los maranatas, que si las sardientos, que si no sé qué. Una locura. Y eso tiene que tener un control en algún momento. La Universidad Teológica de Venezuela. Vamos a seguir tratando de ser vanguardia en los cambios necesarios. Ya tenemos acá en Venezuela una democracia participativa y protagónica que no ha terminado de nacer, pero está en pleno parto, poco a poco. ¿Ya? Tal vez yo no la vea,
Hay cosas a veces que tardan. Pero si el ciclo es cierto, que son cada 30 años, ya está por llegar. Es detalle. Entonces, mi filosofía del idoneísmo me permite encontrar a mí estos patrones de dominación en la historia, sobre todo la historia reciente, dándole un marco teórico a estos eventos, ¿no? En una mirada profunda a la historia, sobre todo de las ideas, se puede observar un paralelismo fascinantísimo, te lo puedo asegurar, y a menudo ignorado entre las ideologías políticas y las religiones. Vuelvo a repetir, los reyes, la, los gobiernos teocráticos, como Irán, Israel, el Estado de Israel, repito. Entonces, estas dos cuestiones ofrecen un marco integral para interpretar el mundo, ¿no? Proponer un cambio hacia una sociedad ideal, idoneísmo, pero no es ideario, ¿ok? No es ideología, no es ideal de ideología, porque no es un marco político como tal, sino es un marco social. Por eso yo busco la manera de decir filosofía sociopolítica, ¿ok? Para tratar de, es como como YouTube, que tiene nichos específicos. Yo estoy buscando la manera de que sea mucho más específico, aun cuando el entorno es total. El idoneísmo trata todos los temas, todo: educación, religión, historia, cultura, tradiciones, todos, política, ¿ok? Historia, sobre todo, muy importante, y educación, porque eso es lo que va a ser el futuro. Entonces, mi idea es tomar estas relaciones humanas para explicarlas y ver de dónde vienen todos los males que hemos tenido en la historia, ¿no? Entonces, este paralelismo se hace evidente al comparar los textos fundacionales, sus estructuras narrativas y los mecanismos de su difusión, ¿no? Sobre todo que esto se hace más evidente al existir formas de gobierno, como les decía, como el Vaticano. El Vaticano también es un régimen teocrático, manda el Papa. Y es un país, para el que no lo sepa. ¿Ok? Irán, los árabes saudíes y todos estos monarquías árabes. A Maduro le dicen dictador, pero fue electo por el pueblo. A Petro le dicen dictador, pero fue electo por el pueblo. A Díaz-Canel fue electo por el pueblo y le dicen dictador. Pero a los monarcas saudíes no, y entonces estos mismos que le dicen dictador, que son los Estados Unidos y los norteamericanos y los opositores venezolanos, van a hacer negocios con ellos y ellos sí son buenísimos. Pero entonces hay que derrocar a Irán porque es un régimen musulmán, pero los árabes sauditas también son musulmanes. La diferencia está en que unos son chiíes y los otros son suníes, que son primos. Pero, como dicen, nos dividieron para que estuviéramos peleando entre nosotros y no peleáramos contra ellos. Entonces, bueno, hago un inciso aparte aquí. Es muy correlativo en lo siguiente. El sionismo, como ideología política, surgió a finales del siglo XIX en Europa Central y Oriental. Su fundador como movimiento organizado fue el periodista judío astrohúngaro Theodor Herzl. La creación de la Organización Sionista Mundial fue en 1897, hace nada, durante el primer Congreso Sionista en Basilea, que marcó un hito clave en su desarrollo, ¿no? Ahora, el cristianismo evangélico, en pan de voy, no tiene una fecha de fundación única, ya que no es una sola iglesia, como le estaba diciendo, sino un amplio movimiento que surge de la Reforma Protestante del siglo XVI, perdón. Sin embargo, su crecimiento, como lo conocemos hoy en día en América, Estados Unidos y África, se consolidó en diferentes etapas.
En América y Estados Unidos, su expansión se debe a los movimientos de avivamiento religioso, en particular el segundo gran despertar a principios ¿de qué siglo? XIX. Mismo, mismo siglo en que se creó el sionismo. No crea que 100 años son mucho tiempo, no crea que un siglo es mucho tiempo. Hoy murió un deportista, el primer ciclista venezolano que participó en unos Juegos Olímpicos, en algo así. Tenía justamente 100 años. No se crean que es mucho tiempo, una sola vida, 100 años. Sin hablar de lo que se dice de Matusalén, el conde Drácula, que vivió 80 años, por cierto, y decían que era inmortal porque en esa época todo el mundo vivía 30, 40 años. Entonces él vivió 2, 3 generaciones. Lo que llegó fue viejo. Pero bueno, de ahí vienen esta cultura y estas tradiciones que se crean de la ignorancia. Entonces, bueno, la influencia de estos misioneros protestantes y la formación de nuevas denominaciones contribuyen a su difusión acá en el continente. En África, el cristianismo evangélico contemporáneo comenzó a tomar fuerza a partir del siglo XX, principios del siglo XX, con los misioneros protestantes. A finales del siglo XIX, muchos cristianos africanos comenzaron a formar sus propias iglesias independientemente, lo que impulsó aún más el movimiento. Siglo XIX nuevamente. ¿Cuáles? Las fechas o tiempos de creación entre el sionismo y el cristianismo evangélico. Aunque creas que no está relacionado, sí lo está. Y me refiero de sionismo como política, ojo, porque el sionismo como tal, como lo dije en uno de los programas, viene de la época de la toma de Sion, 4.500 o 5.000 años antes de Cristo. ¿Ok? Y para los que creen en el Mesías, ellos fueron los que crucificaron a Jesucristo. Netanyahu no cree en el Mesías. Si sale otro Jesucristo, que aunque sea verdad, Netanyahu lo va a crucificar. Sino que ya lo hizo. Por cierto, ahí en las escrituras habla de atacar a los creyentes y a los ángeles. Creo que dice que va a vencer a los ángeles en una de las escrituras. ¿Y no les parece que los niños son los ángeles? Son los inocentes. Para mí todo niño es un ángel. Una promesa de vida, de luz. ¿Ok? Es cuestión de que algunos continúan siendo ángeles hasta su muerte y otros nos convertimos en seres humanos males y otros se convierten en demonios. Pero eso a medida que vamos creciendo. Pero cuando se es niño, se es ángel. Y Netanyahu ha matado, ha asesinado a más de 25.000 niños. Sin hablar de los que están mutilados, sin brazos, sin piernas, sin ojos. Sin hablar del otro tipo de mutilación que es el de la familia. Sin padres, sin madres, sin hermanos, sin abuelos, sin tíos, sin nada. Incluso la mutilación del propio cuerpo. Como lo decía un médico anteayer de estos de la ONU, que fue creo que era de España el médico, y decía que él veía niños de 7 años que parecía que tuvieran 3, por la desnutrición, por el hambre que están pasando, que les está haciendo pasar Netanyahu, el sionismo y el Estado de Israel. Este proyecto del gran reino, que lamentablemente muchos apoyan. Vuelvo a decir. Entonces, volviendo a mi tema del idoneísmo, se sabe que no hay gente culta, educada o intelectual dentro de esas religiones evangélicas. En serio, búsquenlo. Por ejemplo, en Latinoamérica, García Lorca era evangélico, no. ¿Qué pensador? Galeano era evangélico, no.
Ningún intelectual evangélico. Ninguno. Cuando muchos llegan a católicos. Cuando mucho. La mayoría, de hecho, con el tiempo se terminan convirtiendo en ateos o, en su defecto, como en el caso mío, deístas. Yo creo en estoy más acorde en el Dios de Epstein, de Einstein. Estoy con Epstein con la broma de Donald Trump. No, en el Dios de Spinoza, que es el mismo Dios de Einstein. Y Spinoza, a su vez, lo repito, le plagió esto y lo adaptó al cristianismo, al catolicismo, pero se lo plagió a los indígenas Abya-Yala. Yo recomendé en uno de mis programas ver la película de Colón que hizo Depardieu. Hay una escena donde están en una cena donde él va a cenar con la reina y esto, y él habla del dios, el dios o los dioses de los indígenas Abya-Yala, de los precolombinos. Y cuando ustedes ven cómo ven ellos esto es deísmo. Pero entonces nos escribieron en la historia que ellos son politeístas. ¿No? La Pachamama no es un dios, por ejemplo. Para los indígenas, el sol no es un dios. La tierra no es un dios. Los animales no son dioses. Somos todos partes del mismo universo. Por ende, y todos somos parte de un único Dios. Esa es la verdad. Entonces, les llaman brujos. Porque aplican la ciencia. Resulta que el medicamento que usted se toma hoy en día viene de esos brujos, del conocimiento ancestral. Pero hacen que usted no se tome la hierbita para que compre una pastilla de una farmacéutica que le está quitando la plata. Así funciona el sistema de dominación. ¿Ok? Esto sucede generalmente, por eso ustedes ven el auge que estamos teniendo justamente en Latinoamérica, en África, en Sudáfrica. Sudáfrica no, en África. Empeñado con el Sudáfrica. Sudáfrica es un país y África todo es otro. Son muchos otros países. Creo que son 50 y tantos países. Y usted no ve en Europa, en Asia, usted no ve evangélicos. En Rusia, usted no ve evangélicos. ¿Y cuáles son las potencias del mundo? Los chinos, no hay evangélicos, muy poco. Y tampoco hay muchos cristianos. En Europa no hay evangélicos de este tipo, prosionistas. Hay luteranos o protestantes ingleses, que no son lo mismo. Están cercanos a los evangélicos protestantes que hay en Estados Unidos. Esto es donde les está diciendo que van los presidentes norteamericanos, así sea católico, así sea judío. Tiene que ir a esa iglesia y juramentarse ante la Biblia. Así funciona. Dogmas. Normas. Y estaba explicando lo de J.D. Vance, J.D. Vance, que es el vicepresidente actualmente, y Marco Rubio, que no pueden ser candidatos a la presidencia porque tiene que haber uno católico y uno cristiano, que son la mayoría evangélicos protestantes. Ojo, no son evangélicos, no son maranata, no son... Maranata me acuerdo más de eso porque tenía un templo maranata cerca de mi casa. La Salsa Ardiendo, había otro cerca de la universidad. Y no es ese tipo de evangélicos. Son evangélicos protestantes, son como los luteranos. ¿Ok? Son divisiones que se han hecho del catolicismo en función de. En el caso de los protestantes fue porque un rey inglés se quería divorciar, el papa le dijo que no y él creó su religión y montó su propio papa y su patriarca y su cuestión. En el caso de los luteranos, bueno, Martín Lutero hizo una serie de análisis filosóficos, por cierto, los cuales acompañó bastante Santo Tomás de Aquino. Pero Lutero dejó de creer en la Virgen María porque no le encontraba lógica y de hecho encontró otras cosas que decían que esta
la idea de esta virgen era un plagio de una deidad anterior, de Medio Oriente, por cierto, los egipcios creo que era. Y los luteranos no creen en la Virgen María, todavía hoy en día no creen en la Virgen María. Y Lutero decía que la iglesia se había prostituido porque en esa época vendían los indultos, o sea, el perdón de Dios. Dios perdonaba si usted pagaba. ¿Qué hacen los evangélicos? Los pastores evangélicos con el diezmo. Aquí hace poco un pastor evangélico trató de demandar a la comunidad que iba a su iglesia porque no le querían pagar el diezmo. No existe ninguna ley que obligue a nadie a pagarte nada por las creencias religiosas. Aquí estamos en un país laico. Aun cuando en la Constitución aparece en el primer párrafo, la segunda línea del preámbulo, Dios. Lo cual deben sacar de allí, insisto. Dentro de lo que es mi marco de filosofía sociopolítica, el idoneísmo, Dios no puede estar en el preámbulo. Si somos un país laico, ¿no? Porque si eres politeísta, no crees en un Dios. Si eres ateo, no crees en ese Dios. Además de eso, en su articulado más abajo dice que somos un país laico. Quiere decir que cualquier religión aquí se puede profesar. Y como dice, si cualquier religión y de arriba me estás hablando de un Dios. ¿Cuál Dios? Cuando tú ves el marco de todas las leyes, te das cuenta que vienen de acuerdo a las normas morales del catolicismo. Y ese es el problema. Eso casi nos convierte en una teocracia. Casi. Eso hay que eliminarlo porque no es idóneo. Para ser laico hay que ser idóneo. Hay que aceptar las creencias de cada cual y cada quien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Venezuela usted puede andar con su burka si usted es musulmán. ¿Ok? Pero en Francia no. ¿Por qué? Si yo voy para algún país musulmán, entonces, si la mujer mía va para algún país musulmán, tiene que la obligación de usar la burka. Fíjense, Siria era un país laico, con el dictador Al-Assad. Lo tumban, lo derrocan, y el que se monta en el poder, lo primero que hace es empezar a matar cristianos. ¿Qué quieren que les diga? Entonces, creo que voy a dejar esto por aquí. Tengo ya casi las 2 horas. Voy a marcar estos puntos acá para que no se me olviden. Porque quiero entrar en el marco de lo que es el idoneísmo y explicar el por qué yo he estado hablando todos estos programas anteriores sobre la mezcla, sobre religión y la mezcla entre la política y la religión, cómo se entrelazan y vienen siendo la misma cosa, o se utilizan para el mismo fin, que es de la dominación al sistema. Y ahí le metemos también la educación. Y le metemos dentro de la educación, le metemos la historia, la cultura, las tradiciones. Entonces, para que vean todo lo que estoy tocando con este proyecto filosófico que yo tengo, buscándole la idoneidad a todo el marco social de el planeta entero, sin importar si usted es de una religión o de otra, si usted es de alguna región o de otra, ni nada de esto. Pero sí partiendo de la premisa de la cultura yayala. ¿Ok? Entonces, de eso lo vamos a hablar en el programa, el programa número 30. Voy a hacer un reajuste acá porque me puse a explicarles bastante y se me hizo largo. Y no voy ni por la mitad de lo que iba a hacer en este programa 29. Así que lo pasaré al programa 30 y lo que tenía predispuesto para el programa 30 lo haremos, será el 31. El tema 31. Entonces, el programa 30 lo voy a comenzar con esto ya, tocando este punto de mi filosofía, ¿ya? Porque
¿Cómo les explico? La idea es que usted vaya pensando, vaya analizando y vaya tomando conciencia de dónde está usted parado. Como decía Shonky, la mayoría de la gente no sabe que no sabe y ni siquiera sabe que no sabe. ¿Ok? Mark Twain dijo otra frase muy buena que decía que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañadas. Es importante la filosofía y la filosofía está en todo. De hecho, hace poco tenemos allí incluso hicimos un short de Mark Vidal, este señor que sale si entran en los shorts, ahí lo van a ver con unos lentecitos azules, donde él habla que hay una sola cosa que la inteligencia artificial no va a poder suplantar, que es la filosofía. Dentro de la filosofía está, por supuesto, una de sus vertientes o de sus formas de comunicación está la poesía. Hay otro short donde él habla de eso. Porque en el programa, si ustedes ven el programa de este señor, está en el canal, él habla de que una madre le pregunta sobre qué debía estudiar su hijo y él le dijo, no sé, lo que él decida. ¿Cómo voy a saber yo cuáles son sus capacidades y sus cualidades? Él que tome cualquier decisión. Eso sí, cualquier cosa que vaya a estudiar, bien sea técnica, bien sea filosófica, bien sea técnica o pongamos matemática, física, química, ingeniería, computación, cualquier cosa, que no deje nunca de estudiar filosofía. Porque debe aprender a pensar. Y en la parte de la inteligencia artificial, él decía que la filosofía es la que le da la parte ética y moral que la inteligencia artificial no va a tener. Entonces, bueno, vamos a estar hablando posiblemente esta tarde, haga el otro programa o mañana. ¿Ok? Nos estamos hablando. Gracias por su audiencia, por quedarse hasta acá. Programa largo, complejo, álgido, muy peligroso para hablar, porque justamente los dogmas producen ceguera y la gente tiende a sectarizar y entonces discriminan al otro y no lo escuchan, porque la mayoría de la gente no está para escuchar y cuando te escuchan a veces están para contestar, no para aprender ni para pensar, sino para contestar, para replicar. Entonces, bueno, vamos a hablar en el próximo programa. Nos estamos viendo, gracias por estar acá. Recuerden suscribirse a este canal, importante, no lo he dicho en todo el programa, los muchachos se me van a poner bravos por no promocionar el canal, pero es importante que se suscriban. Les recomiendo las membresías, es una muy módica cuota mensual, es como suscribirse a un club, pero es un club de pensamiento, donde van a tener material que no va a salir acá, va a tener otros beneficios, chat privados, chat directos, va a tener videoconferencias, conferencias, va a tener una serie de cuestiones que no van a estar en la parrilla pública. ¿Okay? Usted las podrá ver de repente, pero cuando le dé el clic para entrar no va a abrir, le va a decir solo para miembros. Entonces es importante. Además de eso, van a haber ofertas especiales en el shopping, en la tienda, para los miembros. Por decirte, se va a vender un libro de filosofía que hable sobre Sócrates, por decir algo, un libro nuevo o de historia, y cuesta $10. Si usted es parte usted es miembro de este canal, él va a tener una oferta que se lo va a reducir a 9, a 8, le va a rebajar el precio. Pero si usted lo compra siendo suscriptor y no miembro, no le va a hacer esa rebaja. Entonces, bueno, muchas gracias por asistir acá. Recuerden, también pueden aportarle al canal a través de PayPal o de pago móvil. Las descripciones están en toda nuestra programación, en las descripciones de los videos. Ahí está la forma de
poder contribuir con este canal para cada día mejorar. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hablando. Muchas gracias y hasta entonces.